Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias siempre a Dios por cada día que nos permite y ahora por este día que nos concede, aparte de un buen día para vivirlo y disfrutarlo, también para ocuparnos en cumplir los mandamientos que tenemos establecidos por Él en su santa palabra y que cumplimos con mucho gusto, que disfrutamos reunirnos como iglesia para tener comunión como hermanos, para juntos unir nuestras voces y acercarnos al Padre Celestial, dejando en sus manos siempre nuestras necesidades, pero también nuestras acciones de gracias y por cada día que nos permite, por cada bendición que recibimos. Nos da gusto ver al hermano Mike, el hermano Meme, que por quienes oramos frecuentemente en nuestras oraciones personales, ya que siempre viven en los caminos y con lo que eso significa. Pero hermanos, también quiero anunciarles que hemos hablado con el hermano Chuy y su familia y hay buenas noticias en cuanto a sus condiciones de salud. Sandro, que era el que estaba un poco más desmejorado en cuanto a su salud, está estable, gracias a Dios. Y bueno, los hermanos les agradecen las oraciones y les piden que sigan orando por ellos. Igual también seguir orando por el hermano José Luis, el cuñado de las hermanas Vega, que siga internado en el hospital, para que pues Dios les bendiga. Hay muchos casos en Matamoros también, como aquí, y bueno, los hospitales están muy ocupados en cuanto a los enfermos. Entonces orar porque Dios intervenga en favor de, no solamente de nuestro hermano, particularmente él, pero igual otros hermanos y otros enfermos que están allá. Orar por la hermana Sandra, la hermana Sandra García, la tía del hermano Martín, que sigue en su tratamiento médico por el cáncer que tiene, para que Dios le siga dando fuerzas y pueda seguir manejando ese tratamiento. La hermana Córdoba, hablamos con ella también, y ha estado también teniendo algunos problemas de salud y bueno, luego nos miran por el Facebook y le mandamos nuestros mejores deseos para ella, para la hermana Gloria, y deseamos que este día se encuentren bien. Igual nuestros hermanos Guerrero, la hermana Socorro, el hermano Pedro, la hermana Socorro, la hermana Socorro López también, que también hemos pasado a verla ahí de rapidito para no ocasionarle ningún problema. Pero está estable también, está bien, con sus luchas de siempre, pero está estable. Sigan orando, hermanos, por hermano Ricardo Sustaita, un hermano apreciado personalmente por mí, que está en el hospital, por lo mismo del COVID y que tiene algunas repercusiones en su salud. Oremos por él, por favor. Por la hermana Marta y su familia, hermana Marta López, quienes nos visitan de Houston, y que este miércoles estarán haciendo los servicios funerarios para su mamá, que falleció, ustedes lo saben, y que será sepultada el jueves. El miércoles estarán haciendo un servicio funerario, estaremos por ahí poniendo la palabra de Dios, y luego de ahí nos estaremos viniendo pronto para estar con ustedes en el servicio de las 7:30. Entonces el servicio funerario será en Funeraria Treviño, que está por la Southmost y la International. Entonces, cerca de ahí. Yo no sé exactamente dónde está, pero Marco me está diciendo que está muy cerquitas de ahí, Southmost y la Internacional. Bueno, son los que básicamente tengo en mente, pero ahorita, pero por supuesto, insisto en que sigamos siempre orando los unos por los otros. Todos necesitamos la ayuda de Dios y la intervención de ustedes para que Dios nos bendiga y podamos seguir haciendo su trabajo. La hermana Gabriela Gil, bueno, el hermano Ricardo García y la hermana Gabriela, Gabriela Gil porque así su nombre de soltera, pero los hermanos García, Ricardo y Gabriela también, su hijo también va a hacerse un examen, él es doctor y pues están en ese tratamiento, y también pedía las oraciones por él para que resulte favorable en el examen que él tenga que hacerse también. Y desde aquí les mandamos un saludo a nuestros hermanos García que no pueden estar con nosotros, como a todos nuestros hermanos que
bueno, se mantienen a la distancia por las razones. Y hermanos, no sé, quiero decirles que aprecio mucho que ustedes vengan, pero entiendo cuando no puedan venir o se sientan incómodos, que no se sientan cómodos venir por razones de no el contagio, lo que sea. Lo entiendo perfectamente, lo entiendo, se comprende en estas circunstancias. Solamente les invito en el nombre de Cristo, sea que vengan a las reuniones, sea que nos escuchen desde su casa, sea que hagan un servicio en su casa, sea que estudien la palabra de Dios y hagan su esfuerzo. Hermanos, no nos desconectemos de Dios. No nos desconectemos de Dios. Eso sí se los pediré de favor. Y aunque no podamos vernos por algún tiempo, no sé cuánto tiempo vamos a estar así, tal vez el resto del año, tal vez hasta después de que empiece el año 2021, las cosas parece ser que se van a extender. Solamente les pido que si vamos a cuidar nuestra salud física, lo cual es correcto, también cuidemos nuestra salud espiritual. Aunque no nos podamos reunir o prefiramos no reunirnos como iglesia, que nuestra condición espiritual siempre esté fresca, siempre esté dinámica, siempre esté activa, en contacto unos con otros. De hecho, les quiero proponer, si pudiéramos tener otras actividades. He pensado juntarme con los varones de la congregación, con la iglesia en general, y que nos hagan propuestas de qué podemos hacer para mantenernos en contacto y que podamos animarnos unos a otros, través, no sé, clases por Zoom, no sé, haremos lo que esté a nuestro alcance para podernos mantener en contacto con ustedes. Solamente deseamos, y lo digo de mi persona para ustedes, solamente deseo que ustedes estén bien, sus familias estén bien y espiritualmente también estemos bien todos. Ese es mi mayor interés. No es otra cosa. ¿Ok? O sea, siempre será eso. Siempre ha sido así y siempre será mi filosofía de trabajar con la iglesia del Señor. Desear el bienestar de mis hermanos, física, familiar, espiritualmente. ¿Ok? Entonces, Dios les bendiga. Mis oraciones y mis mejores deseos para ustedes siempre, hermanos, siempre. Lo único que me preocupa, me pone en interés por ustedes es que sigan fieles, que sigamos fieles. Que no sea, no sé si ustedes entienden, un año sabático. Como un año sabático es como donde no haces nada, como ese es un tiempo de relax. Es unas vacaciones, no, sino que mantengámonos fieles en el Señor en la medida de lo que podamos hacer. De hecho, hoy queremos hablar de Romanos capítulo 16, versos del 1 al 15, vamos a tener nuestras clases hoy en la tarde de esos mismos capítulos, y de esos mismos textos, y de esos mismos personajes. Vamos a encontrar 2 lecciones para compartir con ustedes, ¿ok? Siempre les amo en el Señor, siempre me acuerdo de ustedes. Y siempre deseo, lo que deseo para mi Saraí, mi Saúl, para mi Cheli, lo deseo para ustedes y para sus hijos, los deseo para sus familias. Toda mi vida, para ustedes, hermanos, es mis mayores deseos y mi oración constante para que Dios les bendiga. ¿Ok? Entonces vamos a orar y vamos a permitirle a Marcos que nos dirija en unos cantos y después vamos a servir la mesa del Señor y vamos a servir la palabra de Dios para que todos podamos ser saciados también de ella misma. ¿Ok? Vamos a orar. Soberano Dios y Padre, en cuyas manos está nuestra vida, por quien somos y nos movemos, a quien le debemos todo lo que tenemos, todo lo que somos. A usted siempre sea la honra y la gloria, nuestra gratitud sincera por todo lo que hace por nosotros. Para usted sea siempre nuestro mayor respeto y amor, Padre, sobre todas las personas, por ser quien es, por aceptarnos como sus hijos, por proveernos no solamente lo material, sino más allá de eso, por proveernos un Salvador, que es Cristo Jesús, su propio Hijo.
Gracias, Padre, por proveernos su palabra que alimenta nuestro espíritu, que nos da ánimo a nuestras vidas, le da sentido y dirección a nuestras vidas. Le damos gracias por nuestra familia, le damos gracias por nuestros hijos, nuestro matrimonio. Le agradecemos por la iglesia y el placer de poder conocer hermanos que en otras circunstancias no conoceríamos, y apreciarnos y querernos en Cristo Jesús. Le damos gracias, Padre, por este día que nos permite y la oportunidad de reunirnos como iglesia. Le damos la gloria a su nombre y reconocemos que es por usted, que no son nuestras fuerzas ni nuestras capacidades, sino su gracia, su misericordia y el poder que tiene para concedernos lo que tenemos y hacernos lo que somos. En este momento, Padre, dejamos en sus manos nuestras acciones de gracias, y también ponemos en sus manos a nuestros hermanos por quienes hemos estado orando y familiares de nuestros hermanos. Y mencionamos a nuestros hermanos Ruiz, que hemos tenido muy buenas noticias y deseamos que ellos sigan mejor cada día. Por nuestro hermano José Luis Ramírez en Matamoros, que pueda recibir la atención médica que necesita y nuestro hermano pueda regresar a casa con su familia bien. Bendiga a nuestro hermano Ricardo Sustaita en Houston también, que está luchando contra esta enfermedad, Padre. Bendiga a nuestra hermana Sandra García, que también está luchando en contra del cáncer, y deseamos que esta mañana ella se encuentre bien. Nuestros hermanos Guerrero, nuestra hermana Córdoba, nuestra hermana Panchita, nuestra hermana Socorro López, nuestra hermana Angie Cisneros y todos nuestros hermanos, todos, a cada uno de ellos. Pedimos, Padre, que los bendiga ricamente, que perdone nuestros pecados y que por favor nos cuide nuestros hijos y ayúdeles a que ellos puedan ser cristianos fieles, buenos ciudadanos, buenas personas, buenos ejemplos para esta sociedad que necesita tantos buenos ejemplos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Himno número 5. Himno número 5. ¿Están listos? Entonemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Himno número 85. 85. ¿Están listos? Entonemos.
Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará, si en los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Último canto es el canto número 32. 32. ¿Están listos? Entonemos. Conmigo sé, Señor, sin ti no vivo, ni un paso solo yo me atrevo a dar. Llevar no puedo el peso sin tu ayuda, que me bendigas ya con tu poder. Conmigo sé, Señor, y si probado, si confrontado con peligros mil, o si abrumado con las tempestades, no temeré, porque me guardarás. Conmigo sé, Señor, apenas otra dádiva tuya puede esta igualar. Un sentimiento de tu fiel presencia en lo que hago, sé que cerca estás. Conmigo sé, Señor, en mi tristeza, cuando me halle en negra soledad, viendo la luz de mi Señor y Cristo, feliz seré, porque el que me compró. Muy bien, hermanos, ahora vamos a servir la mesa del Señor, recordando siempre lo que hacemos y tenerlo siempre fresco, tenerlo siempre vivo, lo que hacemos y lo que recordamos, lo que anunciamos también cuando participamos de la cena del Señor. Y el apóstol Pablo dijo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces esto se va a hacer hasta que el Señor venga. Seguiremos recordando la obra de Él en la cruz del Calvario, seguiremos recordando las bendiciones que recibimos, seguimos anunciando nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él y nuestra esperanza de que pronto venga.
para ir con Él al cielo. Así es de que todo eso, hermanos, involucra y que estamos preparándonos para eso. No solamente esperamos que venga, sino estamos preparándonos en una vida de santidad delante de Dios. Así es de que todo eso involucra nuestra obediencia correcta a este mandamiento. Así es de que vamos a ir a Dios en oración, vamos a orar por el pan. Padre, vamos ante su presencia para pedirle que por favor bendiga este pan, que nos recuerda el cuerpo de su Hijo, clavado en aquella cruz del Calvario y abriendo así el camino al cielo, la posibilidad de encontrarnos con usted en gloria eterna. Bendiga a nuestros hermanos que estaremos participando de este mandamiento y para que lo hagamos siempre con el conocimiento correcto, Padre, y la conciencia correcta de lo que estamos haciendo y lo que estamos conmemorando. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Oremos por el jugo. De igual manera, Padre, le pedimos que bendiga este jugo de uva, que nos recuerda la sangre que fue vertida en aquella cruz del Calvario, que limpia nuestras conciencias y que nos acerca a usted, con la cual podemos tener comunión con usted, Padre. Bendiga a nuestros hermanos que habrán de participar de este mandamiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hay otra bendición, otro privilegio que tenemos, hermanos, como el de contribuir para la obra de Dios en esta tierra, para ser bendición a través para hermanos necesitados, no solamente en la congregación, sino hermanos en otras partes, y para el trabajo que se hace en la evangelización del mundo. Y el apóstol Pablo nos pone un ejemplo de una congregación que podríamos pensar que no debería dar, no tenía por qué dar y no tenía que dar, pero dio, y dio más de lo que dice el apóstol Pablo, más de lo que esperábamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Pablo dice, es que ellos se dieron primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Cuando uno está entregado a Dios, cuando uno se da a Dios, pues se da todo. No estoy diciendo que se da todo el cheque, no estoy diciendo eso, sino que se da todo, su vida, su tiempo, sus planes, sus sueños tienen que ver con Dios. Involucran a Dios en todo y aún nuestra economía. Así es de que vamos a orar por la ofrenda, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro hermano Marcos que pase por los lugares y la recojas. Vamos a orar. Padre nuestro, le pedimos ahora que bendiga esta ofrenda que será recogida y que bendiga a nuestros hermanos que habrán de tener el privilegio de contribuir para su obra en esta tierra. Y aquellos que por razones de limitaciones económicas no lo podrán hacer, Padre, oramos en el nombre de Cristo que usted los bendiga y que ellos puedan tener el pan para el día de hoy, para ellos y sus familias, y que pueda usted proveer para sus necesidades que ellos puedan tener. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, ahora vamos a pasar a nuestra clase, nuestra lección de esta mañana. Les dije que vamos a estar estudiando hoy por la tarde Romanos capítulo 16, versos del 1 al verso 15. Y ustedes pueden ver que en esta parte de la escritura, el apóstol Pablo prácticamente ya terminó el mensaje que tenía que compartir con la iglesia en Roma, y ahora solamente se dedica a hacer enviar algunos saludos a hermanos y hermanas que él reconoce que son colaboradores en Cristo Jesús, que son colaboradores. Y uno cuando pasas por estos textos y uno dice, bueno, pues ya se acabó la carta, ya no hay nada que decir, solamente son las salutaciones finales, son los saludos para terminar la carta. Sin embargo, si nos detenemos ahí, hermanos, en considerar lo que Pablo dice de estos hermanos, tenemos mucho que aprender de ellos. Tenemos mucho que aprender, y en esta mañana, hermanos, me gustaría compartir algunas cosas basados desde este pensamiento, que lo que el apóstol Pablo particularmente dice de Priscila y Aquilas, a los cuales él se refiere como mis colaboradores en Cristo, mis colaboradores en el Señor. Entonces, pero no solamente Priscila y Aquila son colaboradores de Pablo en el trabajo en el Señor, sino todos los hermanos que aparecen aquí tienen una función que hacer. No que necesariamente estaban en una cercanía permanente con el apóstol Pablo, sino que estando donde ellos estaban trabajando para una misma causa. Que eso es lo que significa la palabra colaborador. Trabajar juntos en una misma tarea, en una tarea que es común. Trabajamos para lo mismo, vaya. Estamos trabajando hacia una misma dirección, con una misma meta, con un mismo objetivo. Deseamos lograr algo, todos, estemos donde estemos, haciendo el trabajo que nos corresponde hacer. Siempre estamos pensando en algo que es común. No solamente tenemos comunión en Cristo Jesús, es decir, que compartimos muchas cosas. Tenemos común unión, la palabra comunión significa compartir. Y hermanos, compartimos muchas cosas. Compartimos un mismo Señor, compartimos un mismo bautismo, compartimos un mismo espíritu, un mismo Dios, una misma fe, una misma esperanza. Pero ¿sabe? Compartimos también un mismo trabajo en la obra de Dios. Compartimos también lo que tiene que ver con el trabajo que como cristianos hemos de hacer en la iglesia del Señor. Y cuando ustedes van considerando cada cosa que el apóstol Pablo dice de estos hermanos, es admirable. Por algo están ahí. Por algo están ahí. Tenían algo que eran personas que no estaban pensando trabajar para ser reconocidas. Eran personas que estaban trabajando con un espíritu de dar gloria a Dios, con una actitud de servir a sus hermanos, de trabajar con sus hermanos para la gloria de Dios, pero que eran tan trabajadores, eran tan dedicados, tenían tanto que decirse de ellos, que Dios quiso que no solamente estuvieran en el libro de la vida de los que van a ser salvos, sino que también quedaran en este libro santo, que cada que lo leemos edifica nuestras vidas y nos instruye y nos prepara para hacer nosotros nuestro propio trabajo en el Señor. Entonces quisiera que en esta mañana pusiéramos atención en algunos personajes que el apóstol Pablo menciona y lo que se dice de ellos, y luego aterrizarlo a nosotros. Hay nombres que son tan raros, tan extraños, que usted jamás en la vida hubiera deseado que le pusieran un nombre como estos que aparecen aquí. Y usted tal vez jamás en la vida le pondría a su hijo, a su hija, un nombre como los que aparecen aquí. Porque son nombres raros, podríamos decir, hasta feos para el tiempo nuestro. Pero no se fije en el nombre. No es tan importante el nombre.
sino en el tipo de personas, en la calidad de estas personas. Qué ejemplares, qué dignas de ser reconocidas e imitadas por nosotros. Entonces, pensemos en esto, hermanos, y abordemos pues nuestra lección en esta mañana. Y noten, el apóstol Pablo menciona, no sé si son 9 o son 12 mujeres en esta sola parte de la Escritura. Y empieza hablando de una mujer, de Febe, pero menciona más mujeres. Pero en lo que quiero que vean, hermanos, quise dividir en hombres, en mujeres, en parejas, matrimonios y varones. Cómo cada uno tiene una función para realizar en la iglesia. Cómo cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Y mucho que hacer. No algo, hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Hermanos, muchas veces al apóstol Pablo se le ha censurado, se le ha criticado por aquellos que leen la Biblia y aún religiosos. Se le ha criticado a Pablo de que él tenía un cierto prejuicio personal o cultural contra las mujeres. Porque escribió 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 35 y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14, y en ambos textos, en ambas ocasiones, el apóstol Pablo prohíbe la predicación de las mujeres y tener funciones de liderazgo en la iglesia. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Porque que vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, dice Pablo. Bueno, y se censura al apóstol Pablo. Sin embargo, no debemos olvidar que lo que el apóstol Pablo habló es por dirección del Espíritu Santo. Es por voluntad de Dios. No fue Pablo quien tenía ese prejuicio contra las mujeres y por eso escribió así, como muchos creen, y en este movimiento feminista que piensan así. No, él no tiene ese problema. Simplemente Dios ordenó las cosas conforme a su sabiduría y estableció cómo debieran de ser. Y si Dios dijo que fuera así, hermanitas, hermanos, debemos estar contentos porque Él lo sabe perfectamente bien todo y puede ordenar las cosas como cree, como considera que es lo mejor. Solamente dos cosas son las que una mujer no puede hacer en la iglesia. Tener una función de liderazgo y predicar en una congregación mixta, como ahorita, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que dicen ambos textos? Pero después de ahí, tiene una vasta espacio, hermanos, en la iglesia del Señor, en la obra del Señor, para trabajar. Y nos va a presentar a mujeres que fueron tremendas en su trabajo. Arduo trabajo que presentaron. Y la primera de ellas, noten, que el apóstol Pablo, no para demostrar, porque no tiene que demostrar nada, pero el apóstol Pablo ahora nosotros nos enseña que él no tenía ese prejuicio que se asume que tenía en contra de las mujeres, porque la primera persona que menciona en este grupo de hermanos fieles en el Señor es una mujer. Y luego va a mencionar más, pero la primera que menciona es una mujer. ¿Y qué dice de ella, hermanos? No, solamente con Febe nos quedaríamos para analizar palabra por palabra todo lo que se dice de ella y aterrizar y luego aplicarlo a nuestro tiempo y ver cuánto puede hacer una mujer en la iglesia del Señor. Y debe hacer. Dice el versículo 1 y 2, y cuál debe ser nuestra actitud para con ellas también. Dice el verso 2, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué habremos de ser tan atentos con esta hermana? ¿Por qué habríamos de ayudarle tanto?
porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe es una hermana de la iglesia en Cencrea. Se dirige a Roma, tal vez va con el hermano que lleva esta carta que ahora nosotros leemos y que la llevan a Roma, y Febe tal vez va con él. Y cuando Pablo está pensando en la hermana Febe que va rumbo a Roma, le dice a los hermanos, quiero encargarles a la hermana Febe, quiero recomendárselas y quiero que por favor la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite. Miren la atención que el apóstol Pablo tiene para ella. Y hermanos, regularmente, este tipo de solicitudes a otras congregaciones las hacemos en favor del predicador o de algún miembro activo en la congregación, de un varón. Ay, ¿sabes qué? Vale, hermano, te lo encargamos, es bien, hermano. Él puede ayudarnos, te puede ayudar con los cantos, aquí en nosotros es bien activo. Pero casi no lo hacemos con una mujer. Pablo no tiene ese problema. Y dice, y ayúdenla en todo lo que necesite. ¿Por qué, Pablo? Porque ella nos ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es una mujer muy servicial. ¿Cómo no? Ayúdenla. Hermanos, cuando nos presentan una hermana de esa naturaleza o un hermano de esa naturaleza, ay, bendito sea Dios por un hermano así, una hermana así que viene a visitarnos y que estará con nosotros y ojalá y se quede. Necesitamos de estos. Pablo estaba diciendo, si necesita una casa, recíbanla. Y si necesita ayuda económica, provéenle. Y si mire, ayúdenla como a un santo. Es su hermana en Cristo, es mi hermanita, y además es parte de los santos de Dios. Y además es bien trabajadora, ha ayudado a muchos. A mí mismo me ha ayudado. Hermanos, hermanas, que cuando nos cambiemos de congregación por las razones que sea, que cuando se refieran a usted y a mí cuando cambiamos de congregación, hermano, perdimos perdimos en el sentido que no está con nosotros en la congregación, excelente ayuda, hermano. Pero para ustedes han ganado una bendición, porque ese hermano, esa hermana será tremenda ahí con ustedes. Excelente, hermanos. Pero noten como vamos a ganar el tiempo. Versículo 6, hermanos, nos presenta otra mujer. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y dicen que trabajar mucho es hasta el agotamiento, hermanos. No solamente ha trabajado lo que ha podido hacer, sino alguien que se ha esforzado, ha trabajado arduamente en el Señor. Y en el versículo 12, a las primeras hermanas, saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Trabajan. Es lo que Pablo exalta, su colaboración en la iglesia. ¿Qué hacen? Hay tanto que hacer. Hay no solamente clases para los niños, también hay servicio de hablarle a las hermanas, también hay trabajo de servir la mesa del Señor, que ese no es un trabajo como, no, todavía hay más cosas que hacer. Mucho que hacer. Evangelizar al mundo. Animar a otros. El puro hecho, hermanita, el puro hecho, jóvenes, el puro hecho que ustedes sean dinámicos en su venida, su sonrisa, su frescura, su alegría de venir a las reuniones, contagia, influye a otros, el ánimo, el dinamismo, el interés que muestran por servir a Dios, el gusto de venir a alabar a Dios, anima a otros.
Necesitamos así. Hermanas activas en la obra del Señor. Que no pueden predicar desde aquí para una congregación mixta. Que no pueden tener una función de ancianas o diáconos o predicadores. No. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces nos reunimos, hermanitas? ¿Cuántas veces nos reunimos por semana? 4 horas. Bueno, ¿cuántas veces no? ¿Cuántas horas? 4. Y ahora hasta, una en la mañana, una en la tarde, otra el miércoles. A veces aquí me paso el tiempo, por eso cuento 4. Es todo lo que se hace desde el púlpito. Pero hay tanto que hacer después. Y usted lo puede hacer. Pero no solamente eso, hermanos. No solamente eso. También encontramos matrimonios colaboradores en Cristo. Matrimonios que trabajando en el Señor. Y qué ejemplo de ejemplos, hermanos. Qué ejemplo de este matrimonio como el que nos presenta aquí el apóstol Pablo en el versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, otra vez, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales, versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila, un matrimonio ejemplar, hermano. ¿Quiénes son ellos? La primera vez que los encontramos en el libro de los Hechos, la primera vez que aparecen en escena, es en Hechos capítulo 18. Cuando Claudio es emperador romano y mandó que todos los judíos salieran de Roma y se vinieron de Roma y se encontraron con Pablo en Corinto. Usted lo puede leer en los primeros versículos de Hechos capítulo 18. Se encuentran con Pablo en Corinto y dice, como eran del mismo oficio, hacer tiendas, empezaron a hacer tiendas. Pero no solamente hacían tiendas este matrimonio con Pablo, sino que también predicaban con Pablo. También hacían el trabajo de evangelizar el mundo junto con él, ahí en la ciudad de Corinto. Y luego cuando Pablo deja Corinto y se va hacia Asia y llega a Éfeso, y ellos lo acompañan a Pablo a Éfeso, y estando ahí trabajan un poco de tiempo y Pablo se retira, pero ellos se quedan ahí como responsables, como decimos ahora, como alguien encargado del trabajo, de continuar el trabajo de la iglesia en ese lugar. Vaya conmigo al libro de los Hechos total, si no termino. Hechos capítulo 18, en el versículo 1 al versículo 4, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 18. Después, mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y después Pablo siguió su viaje y ellos se quedaron en Éfeso. Este matrimonio, trabajando con el apóstol Pablo, haciendo la obra. Tuvieron que salir de Roma por causa del decreto del emperador. Pero llegaron a Corinto, se encuentran con Pablo, se identifican que participan en la común fe y se ponen a trabajar haciendo tiendas y predicar la palabra. Pablo está allí como 1 año y medio en Corinto, termina su trabajo, se va para Asia y ellos lo acompañan. Y cuando llegan a Éfeso y empiezan a levantar obra ahí, Pablo sigue su viaje porque va de regreso a Jerusalén o a Antioquía de Siria. Y ellos se quedan ahí trabajando. Y ahí se encuentran, hermanos. Ahí se encuentran a un hombre elocuente en las escrituras, pero limitado en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y nos dicen que este matrimonio eran tan buenos en el trabajo, hermanos, y tan conocedores de las escrituras,
que cuando oyeron a Apolo, lo fervoroso que era, lo elocuente que era para predicar, pero lo limitado que estaba en cuanto al conocimiento de Dios, porque solamente conocía hasta el bautismo de Juan, lo dejaron que predicara, lo dejaron que hablara, terminara su discurso, y una vez que terminó Apolo su discurso, lo tomaron aparte. Y note lo que dice el verso 26 de Hechos 18. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué sugiere eso? ¿Qué sugiere eso? Sugiere, hermanos, que ellos conocían la palabra. Para que le enseñaran más exactamente, es que ellos lo conocían más exactamente. Entonces era un matrimonio que sabía lo que podían hacer junto con el apóstol Pablo y lo que podían hacer juntos como pareja en cuanto al trabajo de salvar el mundo y en cuanto a su trabajo de instruir a otros. Conocían la palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos míos, que Dios nos bendiga, para que como matrimonios nos demos tiempo de estudiar las Sagradas Escrituras y podamos ayudar a otros a conocer la palabra de Dios más exactamente. Con un espíritu tan tranquilo como el de ellos. Cuando oyeron que Apolos estaba muy bueno para predicar, muy elocuente, muy dinámico, muy apasionado con la palabra, pero no sabía todo lo que tenía que saber, lo dejaron que hablara. No le dijeron, hey, vamos, no, un debate, no, déjalo que hable. Aparte. Déjame te explico algo que tú tal vez no habías considerado. Le enseñan mejor la palabra de Dios. Apolos corrige su vida y sigue haciendo el trabajo que tiene que hacer. Tenemos que aprender de eso también. ¿Cómo abordamos a un hermano para enseñarle más exactamente el camino de Dios? Y eso lo podemos hacer como pareja. Y ellos lo hicieron. Y Priscila le está enseñando a Apolos la palabra de Dios, junto con su esposo. Hermanos, eso no es todo. Trabajan materialmente si necesitan trabajar. Trabajan evangelizando. Corrigen, hermanos, con una actitud propia de un siervo de Dios. Pero además, prestan su casa para que la iglesia se reúna. Y hay dos textos que mencionan que tanto en Éfeso como en Roma, Pablo reconoce que ellos prestaban su casa para que la iglesia se reuniera. No, note, bueno, ya lo dije eso. Primera Corintios capítulo 16, versículo 19. Note lo que dice. Primera a los Corintios capítulo 16, verso 19. Cuando Pablo está saludando a los hermanos al finalizar su carta de Primera a los Corintios, note lo que dice de este matrimonio, de esta pareja. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está en su casa. Bueno, en aquel tiempo las casas eran usadas para las reuniones de la iglesia. Pues la casa de Priscila era una de ellas. Con todo lo que involucra que la gente venga a tu casa a las 9 de la mañana o 9:30 y que se vayan hasta las 11:30 o se queden más tiempo y bueno, tener la gente ahí. Involucra muchas cosas, hermanos. Involucra muchas. La iglesia se reunió en la casa de mis papás cuando yo era soltero.
Y sé que hay que levantarse temprano porque van a llegar los hermanos y hay que arreglar la casa y hay que dejar listo todo. Pues no era problema para ellos. Y eso lo hicieron no una vez, lo hicieron una segunda vez. Porque cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ustedes recuerdan Hechos 18, por decreto de Claudio, ellos salieron de Roma. Pero cuando Pablo escribe la carta a los romanos, todo indica que Priscila y Aquila han regresado a Roma. Han trabajado en la iglesia y la iglesia se reúne otra vez en su casa. Romanos capítulo 16, versículo 5. Saludad a la iglesia que está en su casa. Bueno, ¿cómo le hacían para desplazarse? No dice que tenían hijos, no sé, pero sí dice que trabajaban en una y en otra cosa, que tenían hermanos. ¿Y sabe qué más? Expusieron su vida por el apóstol Pablo. Un matrimonio como Cheli, vamos a poner la vida por Martín. No, yo la pongo, pero no, Cheli no, tú te quedas en la casa. No, los dos. ¿De quién aprendieron ese ejemplo, mis hermanos, de poner tu vida en favor de otro? ¿Ah? Amén, de Cristo, el que dio su vida por otros. Se aprende de Cristo. Siglo XXI, Cristo sigue diciendo exactamente lo mismo. Exacto, no lo hacemos, esa es otra onda, esa es otra cosa. Pero Cristo sigue diciendo lo mismo. Y le dan gracias, dice. Le dan gracias las iglesias de los gentiles. Como decir, hermanos míos, Aquilas, Priscila, no sé por qué usan, fíjate, hasta eso también es, ¿por qué primero ponen el nombre de la mujer y luego el del hombre? Si regularmente en aquellos tiempos se pone primero el del hombre. Pero, lo que sea, no importa eso. Pero, Aquilas y Priscila, muchas gracias, hermanos, por haber protegido la vida del apóstol Pablo, para que él pueda seguir predicando la palabra, y que gracias a Dios y el esfuerzo suyo, su dedicación y su disposición de sacrificio por él, la palabra ha llegado a nosotros por medio del apóstol Pablo. Gracias, hermano. Gracias. Que por medio de él nosotros podemos conocer la palabra de Dios. Demos gracias a Dios. ¿No estábamos diciendo eso el miércoles? Aprendamos a agradecer lo que otros hacen por nosotros, en lo que a salvar el mundo se refiere, hermanos. Y en eso, nuestra propia alma. Como matrimonios. Pero también hay hombres trabajando. También menciona hombres trabajando. En este caso, hermanos, estamos hablando de buena cantidad de hermanos. Y lo primero que quiero decir, aunque no está ahí en el texto, que Dios le ha concedido a los hombres, Dios le ha dado ese lugar, esa función, no esa posición o ese poder, porque no es así, sino esa función, ese trabajo a los hombres. Dios nos ha dado, varones, el trabajo de el liderazgo de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Jesucristo mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cuando leemos 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, nos damos cuenta que los que tienen el liderazgo de la iglesia son varones. Son varones. Y que las mujeres tienen una función muy importante para que un varón pueda ser calificado como anciano o diácono. Pero la función es propiamente los varones. Por eso, inclusive en 1 Timoteo capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice, pido a los hombres que oren en todo lugar, involucra que las oraciones en la iglesia, los cantos en las reuniones de la iglesia, la predicación de la palabra, el presidir la cena del Señor, debe ser hecha por varones. No por mujeres. Pero qué responsabilidad, hermanos.
el hecho de que diga la Biblia que yo soy cabeza de mi hogar, no es para decirle a Chele, sino es para cumplir con eso. El hecho de que la Biblia diga que nosotros somos líderes en la casa no es para decir, aquí mandamos los hombres, sino es, a ver, aquí trabajan los hombres. Aquí establecen marcan el cómo se hace, haciéndolo. No mandando que lo haga otro. Bueno, hermanos, y Pablo presenta varones que se mantienen fieles desde el día que obedecieron el Evangelio. Miren esto, presenta en el versículo 5, volviendo a Romanos 16, presenta en el versículo 5, en la segunda parte dice, saludad también a la iglesia de su casa, hablando de la iglesia de la casa de Priscila y Aquila, pero dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer fruto, es decir, la primer persona que obedeció el Evangelio en Acaya, haya sido Corinto. Algunos mencionan que Asia, bueno, donde haya sido que haya sido, no es importante eso. Lo importante es saber que fue el primer fruto de ese trabajo. Recuerdo cuando empezamos obras en Nuevo Laredo y que iban mis hijos chiquitos, mi hermano Homero y yo, a hacer obra en una colonia ya apartada, y esperábamos que alguien viniera. Y nomás nosotros haciendo el trabajo y esperábamos que alguien viniera, que alguien nos visitara. Empezaron a venir, que alguien se bautizara. Y cuando alguien se bautizó, la primera persona, qué bonito, que bueno, anima, motiva para pensar, bueno, Dios es el primero de muchos frutos. Pero qué decepcionante que al tiempo no esté. ¿Dónde está el primer fruto? ¿No perseveró? Cuando íbamos a Anáhuac, a otra ciudad más grande, y ayudar a otros hermanos a levantar obra, y tocábamos puertas y en el solazo y todo, nos gustaba eso. Pero cuando empezamos a ver que gente venía a la iglesia, vale la pena hacer la inversión de lo que ni siquiera tenemos para venir hasta acá. Pero si se acaba eso. Mis hermanos, donde voy es Epeneto. Fue cuando Pablo, imagínense que llega de repente, si Pablo lo evangelizó, quien lo haya evangelizado, cuando llegó a la ciudad de Acaya, a la región de Acaya, porque no es una ciudad, a la región de Acaya, y empieza a trabajar. Y como muchos hermanos han empezado, con su esposa y sus hijos en una casa, esperar que alguien venga, y luego cuando alguien se bautiza, el primero que se bautiza, no hombre, es como si te hubieran aumentado el sueldo, te sientes muy bien, porque te motiva mucho. Bueno, pues este hermano no solamente empezó muy bien, para cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ahí estaba todavía. Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga para que aquellos que empezamos un día el camino del Señor, que mañana, pasado mañana, cuando tengamos que movernos de ciudad o tengamos que movernos del área de donde vivimos y tengamos que buscar otro lugar donde reunirnos, cuando se hable de usted, siga allí, sigue fiel el hermano, sigue fiel la hermana. Ahí está, muy joven, pero ahí está todavía, y muy activo en la iglesia del Señor. Saludos para él, al hermano amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Mi estimado hermano. Y qué pena, hermanos, pena, tristeza quiero decir, pena en cuanto a tristeza. Cuando sabemos de hermanos que no tienen ya más interés en las cosas de Dios, que están a fuerzas o ya no vinieron. No, hermano, que Epeneto se repita en la vida de usted,
en cuanto a la fidelidad a Dios, un amado del apóstol Pablo. ¿Usted cree que lo dijo nomás por decir? Otros hermanos que son estimados por su disposición de sacrificio por el apóstol Pablo, con el apóstol Pablo, por la obra del Señor, y que eran respetados por los apóstoles. En el versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junias, no, pues no, ojalá y nunca encontramos un hombre así, ¿verdad? Pues, pobre por ellos, pero ojalá que encontremos hermanos así, no con ese nombre, pero sí con ese espíritu, no con ese nombre, pero sí con esa actitud, valerosos, hermanos diligentes, hermanos que están dispuestos al sacrificio en la obra de Dios. Ellos fueron compañeros en mis prisiones. No fueron alguien que dijeron, mira, voy a llegar hasta cierto punto, si ya después empiezo a tener problemas por mi fe en Cristo, ahí la dejamos, hasta ahí llego yo. Voy a ir a las reuniones mientras no tenga ningún compromiso, mientras no me esforcen mucho, mientras yo no sienta ninguna responsabilidad. Voy a ir a las reuniones cuando me traten bien, yo me sienta bien querido y bien recibido, y entonces cuando me sienta el calor de los hermanos y que no me presionen tanto, entonces voy a seguir yendo. Pero cuando yo empiece a ver que las cosas van cambiando y que se demanda de mí de algo y yo no lo quiero hacer y yo no voy a hacerlo, no, ellos dijeron, tenemos que ir a la cárcel, hermano, que se haga la voluntad de Dios. O eran muy locos o eran muy fieles. Se me hace que eran muy fieles. Porque estaban dispuestos, no iban a sacrificar su fe, aunque tuvieran que ir a la cárcel. Y eran tan así que se habían ganado el respeto, el aprecio de los apóstoles. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hermanos así, queremos por montones. Todos. Porque deseamos, hermanos, colaboradores en Cristo Jesús, con la disposición de contribuir en la obra de Dios, aunque tenga que trabajar. No es como, hermanos, el cristianismo es acción. El cristianismo no es un club social donde nos juntamos para tomar café, conversar algo de la pandemia o de quién será el próximo presidente y luego pues ya medio arreglamos el mundo y nos vamos para nuestra casa. No. El cristianismo es acción, es dinamismo, es esfuerzo, es riesgos. Pero es un honor. Poder identificarte con Cristo en eso. Aún en eso. Ya lo voy a dejar. Dios lo bendiga. Porque si no me gana la emoción. Vamos a terminar, ¿ok? Vamos a terminar. Vamos a orar para terminar con nuestro servicio en esta mañana. Gracias por tomarse el tiempo y estar con nosotros, y a nuestros hermanos que
nos ven por Facebook, deseamos que Dios los bendiga, que se cuiden mucho y que se mantengan al margen de todo riesgo, de todo peligro de la naturaleza que ésta sea, incluyendo el peligro de apartarse de Dios. Sigamos sirviendo a Dios, hermanos, en la medida de lo que podamos hacer para gloria de su nombre. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar y después de orar, después de orar y que ya estemos aquí nomás nosotros, quiero platicar con ustedes acerca de una propuesta, a ver qué les parece a ustedes. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, por todo lo que hace por nosotros todos los días, por cuidarnos siempre, por aceptarnos en su iglesia y darnos el privilegio de llamarle Padre. Llévenos a casa con bien y bendiga a cada uno de nuestros hermanos con sus familias, sus matrimonios. Cuídelos, Padre, y por favor, déles lo que necesita cada uno de mis hermanos. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus nietos, bendiga a mis hermanos que están enfermos, bendiga a los hijos de mis hermanos que están pasando por alguna situación. Particularmente, Padre, bendiga a nuestros hermanos por quienes hemos orado esta mañana, por los hermanos Ruiz, por el hermano José Luis Ramírez, por nuestro hermano Ricardo Sustaita, por nuestro hermano Ricardo García Jr., que va a tener un examen y deseamos que él resulte negativo en este virus, Padre, que él pueda estar bien, que nuestros hermanos García, Ricardo y Gabriela puedan estar bien, que nuestra hermana Sandra pueda encontrarse bien en esta mañana, que bendiga a cada uno de los hermanos que no conocemos, pero que sabemos que están pasando por alguna tribulación en sus vidas. Bendígalos, Padre. Llévenos a casa con bien y concédanos regresar esta tarde para seguir conociendo más de su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.